¿Estás dispuesto a luchar si es necesario? ¿A matar? Tendrás noticias mías pronto. Y epalagunok ongi etorri txapelen kanalera, ongi etorri Assassin's Creed Black Flag honetara. Esango nuke gutxi falta dela, baina bueno, gutxine kasuan ordu nahiko izango ditzateke. Baina, bueno, ja joko hau doainik paritu zuten Ubisoften eta barba nahiago dut bukatu eta osea, gauza da, esaterako Red Dead Redemption luze izan zen, baina askoz ere gehiago disfrutatzeko aukera izan du. Pikutara lehen da biziko erasoan. Oso ondo. La tierra opondrán resistencia, Edward. ¿Estás dispuesto a luchar si es necesario? ¿A matar?
Seguidme. Vale, con tus...
A mí.
Juan Saites Campora.
¿Esto es el observatorio? Todo este... Y la puerta se abrirá después de casi 80.000 años. ¡Dios, Roberts! ¿Te has vuelto loco? Al contrario, Edward. Estos perros habrían enloquecido al contemplar lo que hay tras la puerta. Pero tú... sospecho que tú estás hecho de otra pasta. Ahora coge ese cofre y tráelo aquí.
vale, venga. Sucio y decrépito. No es como recordaba, pero han pasado 80 milenios. Sandeces. Eso es imposible. Mira dónde pisas, capitán. Debo admitir que estoy bastante sorprendido por esta nueva vocación mía, y te resultará curioso saber que tengo mis propias normas de conducta. Un credo propio, ¿eh? Sí, para mantener la paz. Por ejemplo, no admito las apuestas encubierta, pues provocan más conflictos que camaradería. La deserción en combate está prohibida, y exijo a todos que mantengan su equipo y sus armas limpias y preparadas en todo momento. Muy sensato. La desobediencia se castiga con la muerte. Mira este lugar. Hermoso, ¿verdad? Sí. Como sacado de un cuento de hadas. O uno de esos viejos poemas. Hace tiempo había muchas historias sobre este lugar. Historias que se convirtieron en rumores y luego en leyendas. La inevitable transformación de los hechos en mitos antes de caer en el olvido. Más frascos de sangre. Sí. Estos cubos contienen la sangre de gente antigua. En su tiempo fue una raza maravillosa. Cuanto más hablas, menos entiendo tus palabras. No espero que lo hagas, pero recuerda una cosa. La sangre de esos frascos ya no vale ni un real para nadie. Algún día puede que eso cambie, pero no será ahora. Hemos llegado. ¿Qué es ese ruido? Ah, sí. Una medida de seguridad. Un momento. Ya está. Entonces, ¿qué es este lugar? Imagínatelo como un catalejo como el que llevan los marineros. Un dispositivo capaz de ver a grandes distancias. Esto es brujería. No, es el señor Jack Rackham, en alguna parte del mundo, en este mismo instante. Nassau. ¿Esto está sucediendo ahora? ¿Vemos a través de sus ojos? Sí. No lo sé, Jim. No tengo ni idea de pilotar barcos. No es trabajo para una mujer. Pamplinas. Conozco a docenas de damas que saben anudar velas y girar cabrestantes. ¿Y me enseñarías a luchar? ¿Luchar con un sable? ¿Y a usar una pistola? Eso y mucho más. Pero debes desearlo y esforzarte. Para tener éxito, esto no se puede hacer a medias. ¡Eh! ¡Chico! Estás intentando ligar con mi moza. Apártate o te rajo. ¡Cierra el pico, Zascandil! ¡No te atrevas a llamarme chico! ¿En serio? ¿Chico? Un grupo curioso. Probemos otro. El gobernador Woods Rogers. Es una idea audaz, pero debo meditarla detenidamente. Debe sugerir una declaración de lealtad a la Cámara de los Comunes. Un juramento, un gesto. Y una simple gota de sangre ceremonial del dedo. Eso es todo. Puede que los ministros me den problemas, pero debería ser fácil convencer a la Cámara de los Lores. Adoran la pompa y la circunstancia. Exacto. Diles que es una muestra de lealtad al rey contra esos asquerosos jacobitas. Sí, muy bien. Ah, estos templarios. La clave está en la sangre. Debéis conseguir una muestra de cada hombre. Debemos prepararnos para el observatorio. De acuerdo. Un artilugio valioso, ¿no?
Brujería, eso es lo que es. No tanto. Todos los mecanismos que dan luz a este dispositivo son cosas físicas. Antiguas, sí, pero no sobrenaturales ni extrañas. Con esto seremos los amos del océano. ¡Oh, qué ambición! En mi código no hay nada acerca de la lealtad, chico. Has cumplido tu parte, pero nuestra sociedad ha terminado. ¡Date por muerto, Robert! Vale, ahora hago. Basta.
¡Roberts! Be sundered. Oh, tu Jackdaw ha huido, Edward. ¿Eh? Es lo bueno de la democracia. Muchos votos valen más que uno. Podrías navegar conmigo, pero con un temperamento como el tuyo acabarías matándonos a los dos. Por suerte, sé que el precio por tu cabeza es generoso y pretendo reclamárselo al rey. ¿Has visto el interior de una prisión jamaicana, chico? Dime. Hola. ¿Cómo estás? Si sientes ansiedad es el midazolam. Se te pasará. Siento todo esto, pero hemos tenido tantos problemas de seguridad que hemos tomado medidas drásticas. Y Olivier ha desaparecido. Se fue a Chicago hace 2 días, pero nadie lo ha visto desde entonces. Sé que parece excesivo dado nuestro alto acceso de seguridad, pero tenemos un compromiso con nuestros accionistas. Pero te compensaremos cuando encontremos al hacker. Descansa un rato, ¿vale? Y si te apetece, consigue algunas imágenes más. Lo estás haciendo genial. Ya te enseñaré lo que hemos hecho con tus imágenes. Cuídate. Vaya, te han arrojado al hoyo. Los jefes templarios no quieren correr riesgos. Creo que debemos borrar las huellas que hayas podido dejar. ¿Has oído eso? Creo que te acabo de dar acceso de seguridad de nivel 3. Ve a la sala de seguridad y usa las cámaras para ver la puerta de la sala de los servidores. Por desgracia, Melanie está ahí ahora, así que deberás actuar en cuanto la saque. Podría borrar los servidores yo, pero soy jefe de informática y sería sospechoso. Es mejor que lo haga alguien que esté encerrado. A esos templarios dirigen nuestras vidas, ¿sabes? Deciden sabes que deberías estar en tu celda, ¿no? Subir no es buena idea. Vale, escucha. Ahora voy a entrar en la sala del servidor. Cuando nos vea salir, entra.
necesidad de que estés aquí, señorita LeMay. Mi equipo se encargará de la investigación. Pero seguro que te vendrán bien un par de ojos más, John. No sabemos cuándo se colaron los hackers. Analizar estos datos nos llevará mucho. Una, a lo sumo. Demasiado. No puedo tener a mi equipo encerrado una semana. Legalmente sí puedes. Para eso firmaron, aunque no leyeran sus contratos. Sí, por supuesto, pero odio la idea. ¿Cuál es el siguiente paso? Mi equipo está procesando los datos. Los filtraremos esta noche. Palabra de honor. Yo pago el café, ¿vale? Vale, la he dejado tomando café. Encuentra el servidor que contiene el registro de red. Como guardo un registro de todos tus pirateos, nos limitaremos a buscar por las fechas y convertiremos esos datos en algo inofensivo. Así de fácil. Ya está. Bien, actualizaré tu comunicador una vez más. Es un programilla que he creado precisamente para esto. Ya está. Creo que ha funcionado. ¡Pruébalo! Gorrotu ditut misio hauek. Venga ya. Zergatik egin behar dira gauza hauek, tio. Kaguen.
A ver, agüitea. Uf. Gorroto ditut busleak, gorroto ditut. Vale, azkenean. Eske gauza hauek puta mierda bat dira. El amanecer del funesto siglo XVIII. Canallas y marineros se unen para vivir hasta donde les lleven sus espadas. Sin leyes, moral, dioses, ni miedo. Solo traiciones, motines, crueldad y desenfreno. Hay muchas playas doradas que saquear. ¿Arriesgarás la vida para luchar contra los temibles piratas? Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane y Barba Negra. Te siento, Cifra. Siento. Pero nada de tacto. La señal todavía es débil y estoy muy dispersa. Descentrada. Como la estática y la niebla. Vagando por redes y nodos. El sistema nervioso del mundo. ¿Puedes oírla? Quizá el templo se haya abierto pronto. Pero no hubo elección. El cataclismo acabó con las dudas. Bendecimos al pobre Desmond, que dio su vida para que vosotros, los hijos de nuestros empeños, viváis. Cumplir vuestro fin en el nuestro, en el mío. Pero no es el momento. Mis fuerzas no bastan para habitar un organismo. Hay mucho que hacer. Más muestras que adquirir. Más artefactos que hallar para que mi voluntad consiga. ¿Qué está pasando? Dímelo. Hacedme entera de nuevo, hijos míos. Mis instrumentos. Usadme para cumplir vuestro propósito. Dime. No, no, no. Algo va mal, maldita sea. Ella debería estar aquí, ya, viviendo en esa maldita cabeza tuya. Joder, 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 joder. ¿Por qué te ha perdonado? ¿Por qué sigues aquí?
Los cargos, señor. Quiero volver a oírlos. Milord. El Tribunal de Su Majestad argumenta que las acusadas Mary Reed y Anne Bonny realizaron actos flagrantes de piratería y felonía, atacando y robando 7 pesqueros de manera hostil. En segundo lugar, el tribunal argumenta que las acusadas acecharon, dispararon y robaron 2 balandros mercantes en alta mar, haciendo temer por sus vidas físicas a los capitanes y sus tripulaciones. Edward James Kenway, nacido en Swansea de ascendencia heterogénea, de padre inglés y madre galesa, casado a los 18 con Caroline Scott, ya separados. Dicen que es una mujer hermosa, pero ahora mismo no se encuentra. Si la tocáis, cabrones, sos... ¡Qué sorpresa encontrarte pudriéndote en una prisión jamaicana! Nos dijeron que te habías asociado con el pirata Roberts. Si conoces la ubicación del observatorio, dínosla ahora y enseguida estarás fuera. Rogers puede retener a los piratas británicos por un tiempo, pero si no cooperas, este será tu destino. Mary Reed, Anne Bonny y tú iréis desde aquí hasta el lugar del que habéis venido y de allí al lugar de la ejecución, donde se os colgará del cuello hasta que no quede la mínima duda de que estáis muertos y bien muertos. ¡Oh, no! Que Dios en su infinita misericordia se apiade de vuestras almas. ¡Estamos en cinta! ¡Lo habéis oído todos! ¿Qué dice esta arpía? Argumentan embarazo, milord. ¡Eso! No podéis colgar a una mujer preñada, ¿verdad? ¡Silencio! ¡Silencio! Si lo que dices es cierto, se aplazarán las ejecuciones, pero solo hasta el fin de la gestación. Pues la próxima vez que me busquéis, lo estaré otra vez. ¡Sacadlas de aquí! Nombre, idiota. Kenmore, Conway. Es Walpole, ¿no? ¿Walpole? ¿Dónde has oído eso? Eso es lo que se rumorea. El pirata más sucio y necio de las Indias Occidentales. Se llame como se llame, te toca asegurarte de que sufra sin llegar a morir. Órdenes del gobernador. Y al anochecer, de vuelta a la prisión. Y masajes en los pies si le duelen, ¿no? ¡Basta ya! ¡Silencio! ¡Agua! ¡Basta ya! Jaula. ¡Basta ya! Buenos días, capitán. Tengo un regalo para ti. No confundas mis intenciones. He venido a por Anne y Mary, y no me debes nada por esto. Pero si me prestas tu ayuda, prometo sacarte de este lugar sano y salvo. Necesitaré armas. Dicen que te gustan estas. Venga, vámonos. Halt! I'll catch you and pump you into next week. He's doing a legger. Oh, back here, you coward. Oh. He's making a run for it.
canalla! Aye, stop! Eat food for the dog! Idiot's trying to lose us! Right. Where's the bastard gone?
Intruder! Help! I've got a shot! It's up to pull the trigger! Monsters in me! Shit! Alarm! Raise the alarm! Stop! Wait! You really think they won't catch you? Give me sight! Give me sight! Keep the slippery bastard in sight, boys! You! Stop there! Run forever! Enemy side! I've got a clear my side! Here is the got a clear shot of them! Hold on! Is that bloody dodger got a heist? He's over there! I got him in my sights! You won't lose us, we're already dead! Got him taken! Clear shot! Stand up! Got him! He's mine! Clear Cago en Cristóbal. Stop the bastard! Help! I've got a shot! Get it! Got you lined up, Doug! Hey, where do you think you're going? Clear shot! I've got a shot! Got a good line on it! Cut off his escape! Uchi vaquean, tío. Ha! He's trying to lose us!
Now there's something one doesn't see every day. A ver, paciencia. Stand still. You can't get away, corpse. Hold a moment! Hold! Alarm! Help me, damn it! I will not let you get away! Shit! Alarm! Alarm! Interloper! Raise the alarm! You're fast! Trying to shake us! Keep on going!
need some help here! Quick, over there! Ah, found you! Killed fresh. I love me a good murder mystery. Where in heaven's earth? Give it up! He slithered away back in his hole. Live it out, mate. He's in me sight. We're losing him! I've got him dead to rights. You! Halt! Bastards on the sights! I'm a clear shot! Clear shot! You get back here! Come it! Bastards on the sights! Uci, chodźcie, lenie! Clear shot on it! Clear shot! Hold, man! Bastards trying to get away! You come back here, you! Let me out! Bastards on the sights! Fish in a barrel, mate. Faster! We'll not be losing it! Muerte piadosa. Sí, quizá para los dos. No dejan de hablar de unos timadores. Keep him inside!
Have you heard any news about Bay arriving? You! I have at ya! Look! Get her! He's off! Final warning. I'll put you in a box. Last warning. You'll do it last day. Stop! I won't warn you again. Bastard's trying to get away! He's off! You
through there, and so you die. I've got a clear shot! Good line on him! Hurry up, lads! He's done it, please! Bastards have a sight! Got a good line on him! I think I can hit him! In my sights, clear shot on him! You! Stay with him! You don't get far! Interloper! Raise the alarm! Venga ya, me cago en... You're not losing us! Faster! I just have to throw the trigger! More flank line! Have a clear shot! I got a shot! We're not losing that bastard! You're not losing us! Faster! You! Stop! Intruder! I need some help here! Clear shot! Got you lined up, dog! I got a shot! Clear shot! Where are those rifles? Right away! You then, stop! We'll get him, lad! Hold there! You there! Stop! Just up to throw the trigger! You there! Hold! Push into the lowland! Stop, attention! Stand still! Intruder! Help! Halt! Speed, boys, speed! Got a good line on him! I've got a clear shot! Gonna be right here. I've got
a clear shot! Got a good line on him! Bastards in the sights! You can't! Alert! Alert! Get him from here! Hey, where do you think you're going? Rouse yourselves, you dollars! Avast, you tarry bastard! How long can you keep this up? I'll make you run, boy! We told you to stop! Come on, don't lose the gate! Got a good line on him! He's mine! And a clear shot. You're in my sights! Sweetheart! Idiot's trying to lose us! Hey, get out of that scrub! Now you die! Get to his dead! I got a shot! He's in my sights! We'll not let you get away! Bastards in me sights!
Brindo por la salud del rey y una paz. Por el fin del conflicto y la riqueza nueva. Venid y bebamos mientras tengamos aliento. Pues no hay trasiego posible después del muerto. Cuando su salud entre los muertos. Venid y bebamos mientras He oído que tengamos te aliento. descubrieron y te trajeron aquí. Pues no hay trasiego qué ocurrió posible. ¡Maldición! Te deseo suerte. Ojalá hubiera vivido. Brindo por la salud del rey y una paz longeva. Por el fin del conflicto y la riqueza nueva. Venid y bebamos mientras tengamos aliento. No hay trasiego posible. Y cuando su salud recae. Brindo por la salud del rey. ¡Cierra el piso, ramera! Gimnasia Pelak! La raza, cabeza de yucho.
Mary, soy yo, Edward. ¿Edward? ¿Quién es él? No pasa nada, Anne. Es un amigo. ¿Qué le pasa a Mary? Está enferma. ¿Y su bebé? Se la llevaron. No sé dónde. ¡Ah! 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 Sé que duele, señora, pero no debemos hacer ruido. ¿Puedes andar? Apóyate en mí, Mary. Vamos. No puedo. ¡Explod las celdas! Vamos, eso es. Vas bien. Por favor. No voy a dejarte. Levanta el brazo. No puedo. Aquí no hay nadie. No voy a dejarte ni hablar. Bájame, Edward. No mueras por mi culpa. Vete. Eres una terca. Mierda. Se suponía que tú me sobrevivirías. Ya he hecho mi parte. Te toca a ti. Si vinieras conmigo, podría. Mary. Estaré contigo, Kenway. Siempre. ¡Moveos! ¡Mirad cada recoveco! ¿Qué le ha pasado a Mary? ¿Qué pasa? Ha muerto. Oh, no. ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¿Qué vas a hacer ahora? Nada prudente.
No te las has ganado, pero te quedarán bien. Te deseo buena suerte, Edward Kenway. ¿Más? Una botella. Antes quiero ver el dinero. ¿Vale con esto? No conseguirías igualar todo lo que he hecho ni aunque vivieras varias vidas. Porque eres un buen hombre, Edward. La bondad es tu enfermedad. Ese es mi premio, Roberts. ¡Dámelo! ¿Recuerdas mi credo, chico? Una vida corta y feliz. Eso es todo. El mundo no nos debe nada más que eso. Así que coge lo que quieras y muere antes de ver cómo te conviertes en un necio. Dame eso. Muy bien, chico, cógelo. Te haré picadillo, gusano. Te desollaré. Oh. ¡Ah! Más gordo que ensayo como tía. Calma, cachorrito. Vuelve a tu madriguera. No tienes lo que hace falta para enfrentarte a mí. ¡Roberts! Bienvenido a bordo, Kenway. Te aguardan botines, saqueos y aventuras. ¿Te apuntas? ¡Largo de aquí, Ben! Brindemos por la libertad. Por los caballeros ricos y las mujeres disolutas. Por un mundo lleno de canallas más válidos que los reyes y reinas que nos han expulsado. Como hombres de fortuna disfrutamos de abundancia y satisfacción, placer y comodidad, libertad y poder. ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida? Pues he hundido mis manos en aguas turbias y al sacarlas he resuelto que es mejor ser comandante que hombre vulgar y corriente. Así que, tratando de imitar al águila, se lanzó veloz y con grandes aleteos sobre el pelaje de un gran carnívoro. Pero al tratar de alzar el vuelo, no podía levantar al animal, ya que su tamaño y su fuerza no estaban a la altura. Y mientras la granilla se debatía, el carnero ni siquiera notaba su presencia. Un poco más lejos, el pastor disfrutaba del revoloteo. Apresurándose, cogió a la granilla y le cortó. ¡No más de 2 años! ¡Me lo prometiste! ¡Te fuiste!
cuando más te necesitaba! ¡Era toda tuya! ¿Por qué esta vida errante? ¡Es que no te hago feliz! ¡Estoy tan cerca, Caroline! ¡Por favor, déjame hacerlo! Todo lo que haces es por puro rencor, Edward. No me mueve el rencor, sino el coraje. ¿Coraje para qué? No queda nadie en tu vida a quien le importe. Dios os maldiga a todos. ¡Me basto para esto! ¡Maldito inepto! Siempre buscando destruir en lugar de forjar. Aunque sea forjarte a ti mismo. ¡Déjame en paz! ¡Cambia el rumbo, Edward! ¡Cambia tu maldito rumbo antes de que sea tarde! What? Capitán Kenway, se te ve falto de espíritu. Dios, la cabeza me está matando. En pie. Me pusiste en un aprieto, Ade. Debería guardarte rencor por haberme dejado con Roberts. Pero la verdad es que me alegro de verte. Yo también. Y te complacerá saber que tu yacto sigue de una pieza. Dirijámonos a... ¿Te vas? Sí, Edward. Tengo asuntos que atender. Ade, escucha. Cuando tu corazón esté listo, visita a los asesinos. Entonces comprenderás. Va, bueno, lagunako izan da, nahi zuetu guztoko zen zaitzuela, torrengoan gehiago.